$1.65. La bolsa es el reflejo de la situación económica de un país. ¿Me la pasa? En Negocios Blue analizamos el comportamiento accionario. 7 de la noche, 15 minutos. Octubre fue un mes muy bueno para las personas que invierten en la bolsa, ya que en promedio las acciones que mide el índice general, el IGBC, se valorizaron cerca de un 5%. Acciones como la de Cementos Argos, Mineros, Grupo Éxito, Nutresa y la misma Ecopetrol fueron protagonistas a lo largo del 10º mes de este año, a pesar de que esta última ha caído con fuerza durante esta semana. Precisamente sobre la acción de Ecopetrol estaremos hablando más adelante con un analista experto que hoy nos acompaña en Negocios Blue. En Negocios Blue, un resumen con las noticias económicas más importantes. A continuación, algunas noticias económicas del día. Por segundo mes consecutivo, el desempleo en Colombia se ubica en un dígito. Jorge Bustamante, director del DANE. Tasa de desempleo del mes de septiembre del año 2012 con respecto a la tasa de desempleo del año de septiembre de 2011 subió del 9.7 a 9.9%. Observen una situación interesante, prácticamente la tasa global de participación pasó del 63.9% al 63.3%, es un poco atípico la tasa global de participación que esté bajando y obviamente si cae la tasa de desempleo, la tasa de ocupación también está cayendo del 57.7% al 57.3%. En más información, el Grupo Nutresa anunció hoy que celebró un acuerdo para adquirir por la suma de $110 millones el 100% de las acciones de la compañía panameña AFC, dedicada al negocio de helados en Centroamérica. En más noticias, las utilidades de interconexión eléctrica, empresa conocida como ISA, aumentaron 35,3% durante el tercer trimestre de 2012. Durante este periodo, la empresa obtuvo en ganancias 75.734 millones de pesos, mientras que en el tercer trimestre del año anterior solo había alcanzado 55.968 millones de pesos. En más noticias de bolsa, la empresa brasilera Duratex se convirtió hoy en socio estratégico de la colombiana Tablemac a través de una oferta pública de adquisición en la que consiguió quedarse con la cantidad de acciones que pretendía adjudicarse. Y en más información sobre petroleras, la firma Canacol Energy probó la existencia de hidrocarburos en la cuenca del Magdalena en Colombia. En las próximas semanas se conocerán resultados de qué tipo de petróleo fue el que se encontró y también sobre la producción diaria estimada. Finalmente, continuando con noticias, las comisiones económicas del Congreso aprobaron hoy el proyecto de presupuesto de regalías por un monto de 17,7 billones de pesos para las vigencias fiscales 2013 y 2014. La iniciativa ahora pasará a consideración de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Estás escuchando Negocios Blue. Continuamos en Negocios Blue con la colaboración de Data y FX y hoy nos acompaña a las 7:19 de la noche Orlando Santiago, analista experto en mercados de capitales y nos atiende desde Fénix Valor. Orlando, buenas noches. Víctor, muy buenas noches. Hoy conocimos la tasa de desempleo que por segundo mes consecutivo se ubicó en un solo dígito. ¿Qué opinión le merece este dato macroeconómico tan esperado por el mercado en el día de hoy? Bueno, un dato que pese a ello presenta un incremento frente al mismo periodo del año anterior. Colombia, con ese dato de desempleo del 9,9%, sin ninguna duda viene mostrando una solidez frente a la economía global e internacional y de alguna forma en la medida mensual es un dato positivo, teniendo en cuenta que es justamente el desempleo una de las variables más complejas en la economía global. Orlando, pero ¿por qué podemos decir que el dato es positivo si en septiembre del año pasado, un año atrás, la tasa de desempleo incluso fue inferior, fue del 9,7%. Esta vez tuvimos 2 puntos por encima. Claro, lo que ocurre es que sin ninguna duda estábamos en dos escenarios diferentes. Si bien la problemática de la economía global viene desde antes del 2008 con toda la crisis subprime y el efecto de Estados Unidos, no se debe desconocer todo lo que está ocurriendo a partir de las consecuencias desfavorables de la economía europea. Podría decirse que el dato es favorable pese a tener un incremento por el escenario en el que estamos viviendo. Recuerde que esta semana España también dio a conocer cifras de desempleo del 25%. Prácticamente hay un recambio económico a nivel global
y donde esta tasa, si bien presenta un incremento frente al año anterior, pues obviamente es una cifra positiva teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. También tengamos en cuenta que Colombia no es ajena a lo que ocurre en el exterior y no en vano datos de producción industrial para el mes de agosto en nuestro país se vieron afectados precisamente porque son solamente 4 países en el mundo los que están creciendo en producción industrial. Pero Orlando, la economía colombiana se caracterizaba por la solidez frente a los impactos y a esos choques externos provenientes de la crisis de deuda europea. Podemos decir y concluir que ya esta tasa de desempleo revelada en el día de hoy está siendo impactada por lo que está pasando en el viejo continente. Es que lo que está ocurriendo, Víctor, es que en la medida que Colombia sigue creciendo y sigue entrando en el radar económico del mundo, indudablemente la economía se va relacionando de una forma más fuerte con todo el contexto global. Desde ese punto de vista, cada vez Colombia hace más parte del ritmo de la economía mundial y por ello, al tener una mayor connotación Colombia o a estar más relacionada con todas las economías a escala global, sin ninguna duda vamos a sentir más consecuencias, no solamente de Europa, sino casi de cualquier parte del mundo. Orlando, una última pregunta sobre desempleo y ya que hablamos que fue un dato superior al mismo mes del año pasado, ¿es muy prematuro pensar que la tendencia bajista que traía este indicador cambió y ahora vamos a empezar a ver mes tras mes cifras superiores? Bueno, sí que es un escenario complicado porque el hecho de que se presente un incremento, claramente lo que está reflejando es lo que ocurre por fuera. Creo que es muy prematuro para llegar a pensar en un cambio en la tendencia. Creo que Colombia aún así ha soportado muy bien, de alguna forma, todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero es innegable también que esas metas de desempleo en un dígito pues cada vez se hacen más complicadas en medio que no se ven soluciones a nivel global y con todo lo que está pasando en Europa, puntualmente en España, donde ellos mismos están solicitando o están contemplando la posibilidad de un rescate económico. Son las 7 de la noche, 22 minutos. Nos acompaña Orlando Santiago, analista experto desde la firma Fénix Valor. Hablemos un poco ahora sobre acciones y es que más de o cerca de 500.000 personas son propietarias de alguna forma de la empresa más importante del país, Ecopetrol, que durante estos 2 días de la semana registró unas desvalorizaciones bastante interesantes en el mercado bursátil e incluso hoy su ADR en Wall Street también sufrió una pérdida bastante representativa. ¿Por qué está sucediendo esto con la acción de Ecopetrol? Bueno, listo. Es que dio su reporte de cifras financieras y estas cifras resultaron por debajo de las expectativas del mercado. Sin ninguna duda, estamos hablando de la mejor empresa de Colombia, con un ritmo de crecimiento muy importante, pero estas cifras, al salir por debajo de lo esperado, el mercado básicamente le castigó eso en términos de precio. Bueno, Orlando, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí Negocios Blue. Soy Víctor Grosso, y los espero mañana para seguir hablando de economía. Continúen con las noticias más importantes de hoy en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio.